Bueno, bienvenidos a Diálogos con Eco, es el nuevo episodio que vamos a hacer en formato podcast y es un espacio que queremos dar voz, ¿no?, tanto a empresas como personas que están marcando diferencias en el mundo de la sostenibilidad. Hoy tenemos el placer de contar con Cinta Bosch, que es gerente de sostenibilidad de AECOC. Cuéntanos un poco lo que es AECOC y también, bueno, tu rol, ¿no?, en lo que sería el mundo también de la sostenibilidad. Bueno, muchas gracias, Sandra, y gracias por dejarnos inaugurar, ser los primeros en inaugurar esta sesión de podcast. Bueno, AECOC es una asociación de fabricantes y distribuidores, una asociación empresarial que tenemos 34.000 asociados y bueno, al final son empresas de toda la cadena de valor de gran consumo, pero también sectores como Horeca, textil, ferretería, electro, bueno, un montón de sectores distintos y bueno, al final pues somos una de las organizaciones más grandes de todo el territorio español. Y bueno, yo en concreto, yo soy ingeniera, vengo del mundo de la consultoría, con lo cual empecé en AECOC ya hace unos cuantos años en el mundo de la consultoría, pero hace ya también bastantes años, hace ya como 8 años, pues ya me introduje en el mundo de la sostenibilidad y la verdad es que estoy muy contenta. Hablando de sostenibilidad, ¿no?, en los últimos años ha pasado de ser un valor añadido a una necesidad. ¿Cómo ha evolucionado este enfoque dentro de lo que serían las empresas, ¿no?, que forman parte de AECOC, que veis diferentes sectores y podéis ver un poco en esta línea qué enfoque y qué datos también podéis aportar al respecto? A ver, yo creo que el caso de nuestra asociación ya es muy significativo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es ayudar a que las empresas sean competitivas y eficientes. Y en esta visión que tenemos, hace ya unos años que incluimos también la variable sostenibilidad, es decir, esta competitividad y esta supervivencia y estrategia de las empresas pasa también por ser sostenibles y de hecho fue, pues como te comentaba antes, cuando se creó el área de sostenibilidad, porque al final es una variable más que tienen que tener en cuenta las empresas, en algunos casos, pues ya sea desde el propio nacimiento de las empresas, pero en otros casos, pues porque lo marca la sociedad, porque lo marca la normativa, porque lo marca el sector, con lo cual sí que estamos viendo que las empresas están integrando la sostenibilidad dentro de lo que es su estrategia del propio negocio y cada vez más. Vale, bueno, es lo que vimos, ¿no?, en el Congreso, que este año habéis hecho el 7º Congreso de Desarrollo Sostenible y se hablaba mucho esto, ¿no?, de la importancia de meter la sostenibilidad dentro ya del plan de negocio, porque hoy en día también no deja de ser una inversión y se intenta ver lo que comentas, ¿no?, cómo tener esa eficiencia y también poder, ¿no?, tener esos resultados una vez, digamos, inviertes o tienes proyectos en esta línea. Hablando del congreso que hicisteis, ¿no?, de sostenibilidad, ¿cuáles eran los principales objetivos y también iniciativas, ¿no?, que hubieron en esta edición? A ver, en el Congreso, que como tú comentas, hemos celebrado recientemente la 7ª edición, abordamos todos los retos que tienen las empresas o la mayoría de los retos que tienen las empresas en el ámbito de la sostenibilidad. Son muchos, tenemos ahí el 2030, que está cerca, aunque parezca sí, que no lo está tanto, 5 años a nivel empresarial es poco. Y bueno, y siempre llevamos ya años abordando retos que están más aterrizados, que están ya más en mente, están encima de la mesa de las empresas, tanto a nivel operativo como a nivel comité de dirección, pero también retos que todavía quizás en muchos casos no se han priorizado, pero que van a estar ahí y que van a ganar fuerza con los propios años, con lo cual me estoy refiriendo tanto de unos como de otros, tanto todo lo que son procesos circulares, el packaging, que ahora mismo es de lo que más preocupa a las empresas, también reducción de la huella de los gases de efecto invernadero, esto también evidentemente ya está encima de la mesa, pero hay aspectos como la biodiversidad o como reforzar todo ese concepto de due diligence, de debida diligencia con proveedores desde el punto de vista más social, que eso también cada vez está creciendo más, temas como los recursos marinos, que por ejemplo no habíamos tocado nunca tampoco en el Congreso, el impacto de la geopolítica. Esto la verdad es que fue una ponencia de mucho valor, porque al final lo que está pasando en la otra punta del mundo también nos va a afectar o nos puede afectar en las políticas que tenemos en Europa y a su turno pues también en España o en las comunidades autónomas, con lo cual dimos una visión muy global. Se quedaron algunos retos en el tintero porque al final es un congreso de un día, pero sí que pudimos ver pues, lo que te comento, ¿no? Ya no solo lo que preocupa ahora mismo, sino también adelantarnos a lo que viene a futuro.
Bueno, desde vuestra perspectiva, ¿qué papel juegan los congresos también en lo que sería el desarrollo sostenible de las empresas? A ver, este tipo de eventos funcionan muy bien porque los retos los abordamos desde el propio punto de vista empresarial o de la sociedad, con lo cual a las empresas les viene muy bien saber buenas prácticas que están haciendo otras empresas, conocer buenas prácticas, también de la mano de la administración o de organizaciones medioambientalistas, conocer pues, desde este punto de vista experto también y en tercera persona más, conocer todos estos retos y ver pues, desde cómo lo podemos solucionar hasta qué es lo que viene, con lo cual hacemos muchísimos congresos en AECOC, no en el ámbito de la sostenibilidad, en muchos ámbitos, y funcionan muy bien precisamente por este motivo, por el hecho de poder ver qué hacen otras empresas, y también funciona muy bien el networking. Los perfiles que hay ahí son los perfiles que te encuentras en tu ámbito profesional, y esto viene muy bien para hablar el mismo idioma y compartir preocupaciones y retos. Bueno, al final vas viendo, ¿no?, al tratar con diferentes sectores las diferentes preocupaciones y que luego se vio un poco el global, como comentas tú, ¿no?, que va más allá de simplemente las cosas concretas como pudimos ver, ¿no?, de temas sostenibles de huella de carbono ya específicos de empresa, lo que hablas a nivel global también. Entonces, la implicación de estas empresas, nosotros estuvimos, la verdad, en el Congreso, estuvimos como expositores también y como patrocinadores, y cómo se valora, ¿no?, las iniciativas de empresas que participan y qué impacto tienen. Bueno, pues por supuesto, sin los patrocinadores el buen funcionamiento del Congreso no sería lo mismo, con lo cual estamos muy agradecidos a empresas como la vuestra que nos ayudáis a fomentar toda esta parte también del networking que comentaba, ayudarnos también pues, a ir alineados en los retos de las empresas, y realmente pues es de gran valor para nosotros que podáis estar ahí y también tengáis ahí ese foro que comentábamos, toda esta parte de networking, también que les facilitéis, que les deis valor también desde este punto de vista, ¿no?, en cuanto a soluciones, que ellos también están dentro de sus preocupaciones y sus retos. Bueno, la sostenibilidad, ¿no?, como estamos comentando, es un desafío global. ¿Y cuáles dirías, ¿no?, que son los principales retos específicos para las empresas en España? A ver, nosotros hacemos ya hace 4 años un estudio, un informe de sostenibilidad, no de AECOC como asociación, sino de las empresas que lo integran, y bueno, mediante unos cuestionarios pues nos indican cuáles son sus prioridades. Y actualmente las prioridades en este cuarto informe de sostenibilidad son 4 en las empresas. En primer lugar, la lucha contra el cambio climático. Vemos que un 83% de las empresas están midiendo ya y tomando acciones para reducir lo que es la huella de carbono, con este impacto, ¿no?, en el cambio climático. En segundo lugar, la eficiencia energética y el uso de energías renovables, que vemos también que prácticamente un 100%, un 98%, ha reducido el uso de energías de origen fósil. En tercer lugar, todo lo que sería el bloque de economía circular, que aquí hay muchísimos datos y muchísimo foco, pero aquí hablamos o sea, que todos en algún punto del proceso, ya sea productivo o de envasado de residuos, están tomando acciones para ser más circulares. Y por último, una parte más social, que sería toda la relacionada con conocer el origen de las materias primas desde el punto de vista también de ser corresponsables en temas más sociales como derechos humanos, en este ámbito. Con lo cual, estas son las 4 prioridades. Profundizando también un poquito más en las de economía circular, pues yo te hablaba de eso, ¿no?, de que todos luchan para ser más circulares, como pues reduciendo los residuos alimentarios o no alimentarios, reduciendo la cantidad de materiales, por ejemplo, utilizado en los envases, es decir, optimizando el envase con ecodiseño, con opciones de reutilización, de uso de material reciclado, garantizando que son reciclables, bueno, muchos focos distintos, pero estas 4 grandes bloques son ahora mismo lo que más está ocupando a las empresas, son los retos más inmediatos. Vale, porque esto que comentas, ¿no?, al final del ecodiseño se habla mucho ya de empezar el proceso desde el inicio, porque al principio, digamos, del proyecto, ¿no?, de sostenibilidad dentro de las compañías se miraba más como la fase final de reciclaje, y ahora ya se engloba, ¿no?, de empezar desde el inicio a decir, oye, qué materias primas, cómo podemos reducir, ya diseñando un envase de forma diferente, y evitamos que el proceso que siga, ¿no?, pues tengamos ya más problemas en no ir un monomaterial o que no se pueda reciclar correctamente, con lo cual es un poco lo que comentas, ¿no?, en el tema del packaging, de poder ir viendo
cómo desde el ecodiseño ya se trabaja y se enfoca la sostenibilidad en las compañías. Cuando comentabas también lo de la huella de carbono, nosotros como compañía es uno de los retos que ya hemos implantado también y realmente es interesante por lo que dices, ¿no? Porque afecta a las diferentes áreas de negocio y va vinculado a lo que decías de que la sostenibilidad ya esté como plan de negocio de la compañía, como un más, por decirlo así, para poderlo implantar en las diferentes áreas. En términos de packaging que decías, ¿cómo crees por esto que está evolucionando la regulación y también un poco las tendencias del consumidor, ¿no? Hablas del 2030, que hay nuevas legislaciones, que al final también marca un poco hacia dónde van, ¿no?, las empresas. Bueno, a nivel de legislación, sin duda, la normativa en general en sostenibilidad, el ámbito de sostenibilidad está muy regulado, ya yo te diría que históricamente toda la parte de medio ambiente, pero en concreto la parte de los envases tiene muchas regulaciones que, bueno, desde el año 2022, que aquí en España se aterrizaron tanto la Ley de Residuos como el Real Decreto de Envases, y esto ya marcó un nuevo escenario para las empresas, pero es que ahora en el mes de enero-febrero se publicó el nuevo Reglamento Europeo de Envases, que al final, en líneas estratégicas, van a lo mismo que teníamos ya en España, pero cuando lo miras en detalle, realmente los objetivos no son iguales ni en cantidad, ni en número, ¿no? Es decir, los objetivos son más ambiciosos, el calendario es distinto y esto, pues bueno, preocupa y ocupa a las empresas. Ahí toda la parte del ecodiseño, la reciclabilidad, son conceptos que se van a tener que trabajar mucho, ya se están trabajando, pero que cada vez más, pues lo que decías, ¿no?, de optar por opciones monomaterial, conocer mucho mejor, preocuparnos mucho más de estos temas que quizás hace unos años no estaban tan encima de la mesa, pues todo esto está cobrando cada vez más importancia. En cuanto al consumidor, nosotros también tenemos una plataforma de estudios, Shopperview, para saber qué es lo que quiere el consumidor. Al final el comprador no deja de activar, ¿no?, pues a toda la cadena de nuestras empresas, y vemos que al final el consumidor pide sostenibilidad, es verdad que después no está dispuesto a pagar más, pero sí que puede ser una variable que haga que dejen de comprarte, que no sea sostenible. O sea, esto es importante entenderlo. Y también que lo traslada a sus hábitos de compra, en muchos ámbitos, desde poner luces LED en casa hasta también a pedirle a las empresas que sean corresponsables. O sea, ellos consideran que la administración tiene que tener un rol más grande, pero también les piden a las empresas que les ayuden a saber cómo reciclar, a cómo separar, a tener información sobre todo el origen y toda la cadena, que entender bien que no es lo mismo reciclado que reciclable. Todos estos conceptos también el consumidor pide a las empresas que le ayuden, con lo cual, sin duda, tanto la normativa como la sociedad, como el consumidor, marcan también la agenda de las empresas. Bueno, como comentabas, ¿no?, el poder de decisión ya de un consumidor también viene marcado, ¿no?, por lo que dices, que a veces es el freno del precio, pero es verdad que valoran y deciden, ¿no?, productos en esta línea en función de qué sostenibilidad tengan o qué packaging tengan relacionado, ¿no?, con materiales pues que ayuden, ¿no?, a que tengan un menor impacto en el medio ambiente. Y en este sentido, ¿no?, vemos que hay una tendencia ya en según qué proyectos que ya se nota, ¿no?, y se percibe en el mercado esto, lo que sería la percepción del consumidor en esta línea. Antes hablábamos de cómo equilibrar, ¿no?, lo que comentabas en las empresas, esta rentabilidad con la eficiencia también operativa, porque lógicamente al final las empresas también necesitan, ¿no?, tener esta eficiencia. Entonces, ¿cómo pueden las empresas equilibrar esta parte? Bueno, esta es la pregunta más difícil, creo yo, porque este equilibrio es muy difícil, además relacionado también con lo que hablábamos de la normativa. Ahora mismo hay muchas normativas sobre la mesa, ya no solo de envases, de garantizar que no sea deforestado, que no sea incurrido en riesgos que van en contra de los derechos humanos, que evidentemente conceptualmente están muy bien, pero lo que es la normativa exige un nivel de implicaciones que económicamente pues son complicadas, ¿vale? Con lo cual, lo que no tenemos que hacer es mirar a corto plazo, porque a corto plazo los números cuesta que salgan, pero mirando a largo plazo también, incluso para acceder a financiación, nos piden que las empresas sean más verdes, ¿no? Los bancos también, para acceder al dinero, pues nos piden esto, ¿no?, que seamos más sostenibles, con lo cual, pues bueno, si lo miramos en global, es donde tenemos que mirarlo en global, en definitiva. Es el reto, vaya. Exacto. Y ya mirando al futuro,
¿Qué tendencias crees que van a marcar el desarrollo sostenible en los próximos 5 o 10 años? A ver, yo creo que las principales tendencias, no espero un escenario rupturista, creo que será continuista. Creo que en todo el ámbito de los envases está pues, el foco muy puesto, ya no solo en las empresas y en la normativa, sino el propio consumidor. Los temas de sostenibilidad son muy difíciles para el consumidor, con lo cual las empresas tenemos que ayudar a que lo entiendan y a simplificar el mensaje, porque si no, no lo van a entender, es muy técnico, pero toda la parte de los envases, toda la parte de esta corresponsabilidad de toda la cadena, es decir, las empresas cada vez son más conscientes que en el ámbito de la sostenibilidad especialmente tienen que controlar, conocer sus procesos de la propia empresa, pero también de toda la cadena aguas arriba que les provee, ¿no? Con lo cual yo creo que esto también es un escenario que vamos a ver cada vez más y seguir también, sobre todo yo creo que aquí la otra incertidumbre será ver cómo pues, estos cambios también de escenario político también nos afectan o nos impactan a nivel europeo y nacional. Bueno, marcarán un poco, ¿no?, también las líneas a seguir en según qué ámbitos al final. Totalmente, totalmente. Y luego hablando ya también un poco de futuro, ¿no?, a las empresas que están dando sus primeros pasos, ¿qué consejo les darías? A ver, nosotros vemos que el primer reto que tienen las empresas es ser conscientes de todo lo que les afecta. Al final nosotros, el 80%, 85% de las empresas que tenemos son pymes, con lo cual muchas veces es que se enteran de la necesidad cuando ya la tienen encima y ya van muy justas de tiempo, con lo cual la recomendación es estar muy al día y no esperarse hasta el último momento, porque al final pues después es más costoso, pero sobre todo sería esto, ¿no? El lanzarse con iniciativas, pensar que también la sostenibilidad en muchos ámbitos es un tema de colaboración con otros agentes, con la competencia, con tus clientes, con tus proveedores, tener esta visión más transversal y ayudarnos un poco entre todos, que puede sonar un poco así como muy inspirador, un poco naif, pero realmente los retos son muy grandes y son retos realmente que se pueden compartir. Tú no vas a reducir tus emisiones como empresa si tus proveedores no las reducen también, con lo cual esta corresponsabilidad que se materialice poco a poco. Bueno, esto se habló en el Congreso, ¿no?, que es lo que decimos, al final la cadena de valor, igual que en el diseño que dices entre el ecodiseño y cómo acaba el producto, es un poco lo mismo, ¿no?, el decir, hoy al final entre todos, porque la cadena productiva, ¿no?, tienes lo que dices, el proveedor, el que lo fabrica, luego el cliente y el consumidor que elige, y ahí entra también lo que comentas, ¿no?, de dar un mensaje que hasta ahora ha costado que se dé a entender, o con un lenguaje más cercano al consumidor, realmente la importancia y lo que tiene cada producto, que hoy en día pues la etiqueta facilita esto para que puedan ver, ¿no?, cada producto de qué está hecho, la composición, igual que se habla de ingredientes, pues que añadan ya esta parte, ¿no?, de poder indicar qué envase pues ayuda más y que tiene menor impacto en el medio ambiente. Sí, este tema que comentas es muy importante también, porque al final hasta ahora las reglas del juego en cuanto a información al consumidor en materia de sostenibilidad no estaban claras, no había una normativa, cada empresa pues podía comunicar en función de lo que consideraba que era lo lógico, pero es verdad que ahora estas reglas se están aterrizando más y sí que van a ser mucho más estrictos en indicar cómo y qué podemos comunicar al consumidor, que sin duda yo estoy convencida que le tenemos que ayudar, porque nos lo dicen en las encuestas, y también porque al final son agentes implicados también en esta larga cadena. Bueno, acercar el lenguaje, ¿no?, al consumidor, que a veces podemos dar por hecho que entienden según qué iconografía, ¿no?, mensajes que se les da, y poderlo acercar. Y ya para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las empresas que aún dudan, ¿no?, sobre la importancia de la sostenibilidad? Pues yo creo que el mensaje sería que vean que al final es un eje de competitividad y que lo tienen que integrar. Yo realmente creo que ya no es un tema solo normativo, es un tema que afecta a muchos ámbitos y que cada vez más vemos que se integra en lo que serían los comités de dirección, y que creemos que no es una moda pasajera, no es una tendencia. Nos gusta escuchar a los expertos, y en el propio Congreso, pero en otros foros también vemos pues que el cambio climático es una realidad y que tenemos que hacer algo para cambiarlo desde todos los ámbitos y en concreto desde la parte empresarial.
bueno, que todos somos responsables, ¿no? Y cada uno dentro de, ¿no?, lo que pueda, pues poder aportar en esta línea. Bueno, pues gracias, Cinta, por compartir, ¿no?, tu visión con nosotros. Realmente ha sido un placer tenerte entre nosotros y bueno, tener, ¿no?, al final ese valor añadido y pinceladas, ¿no?, en lo que es el desarrollo sostenible en la industria. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, espero que con este podcast y este episodio habéis podido ya tener las primeras pinceladas en lo que es el desarrollo sostenible de la industria. Este formato lo vamos a seguir haciendo y vamos a tener más episodios, con lo cual os espero en el siguiente para seguir aportando valor en esta línea y que cada uno pueda aportar su granito de arena en lo que es el desarrollo sostenible de la industria.